Buenos días, hermanos. Estos últimos domingos el pastor nos ha estado exhortando para que salgamos, para que compartamos. Después de la convención que tuvimos de ID, el hermano nos ha estado instruyendo y hemos aprendido últimamente que lo que está sucediendo es que estamos dando vueltas en un círculo y nunca que vamos, porque tenemos un enemigo que se llama Leviatán, y ese enemigo que se llama Leviatán nos tiene entretenidos señalándonos nuestros pecados pasados. Y eso es correcto, pero hay otra parte también que he considerado por la cual a veces uno no sale a compartirlo. Y la razón que yo entiendo es que nosotros no estamos saciados con el Señor Jesucristo y por eso no lo compartimos. No sé si fue este año en la convención de jóvenes o el año pasado que el hermano Figueroa vino y nos compartió y nos puso un ejemplo, y a mí se me quedó porque lo logré entender bien. Y el ejemplo era cuando usted va a un restaurante, lo atienden bien, usted come muy rico, una comida sabrosa. ¿Qué es lo primero que usted hace? Ir y compartirlo y contarle a otras personas: mira que yo fui a un lugar donde me atendieron bien, la comida exquisita y todo estaba muy rico, postres inigualables, etcétera, etcétera. Cuando uno está saciado, entonces uno puede compartir con las demás personas. Pero el cristiano de este tiempo no está saciado con el Señor, porque hay tantas cosas que el mundo nos ofrece y por eso estamos todavía buscando las cosas del mundo. Entonces yo quiero, por favor, llevármelos a Mateo 16, 21. Quiero que usted abra Mateo 16, 21 y ahí vamos a ver que el problema de no estar saciados es porque no nos estamos entregando al Señor Jesús a cabalidad, en su totalidad. Estamos entregándonos, pero nos estamos entregando a medias. Le dije Mateo 16, 21 y 27. Versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Eso parecía algo bueno de parte de Pedro. Interesantemente, Pedro le está dando un consejo al Señor Jesús. Hace mucho tiempo que me topé con este pasaje, me reí un poco porque algunas veces nosotros somos como Pedro y le aconsejamos al Señor Jesús cómo nos debe sacar de nuestros problemas. Si me mandara dinero, yo estaría en otra situación y a lo mejor la solución es otra. Pero aquí Pedro le dice: Señor, que tal cosa no te acontezca. Versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Cuál era el problema que estaba teniendo Pedro? El problema de Pedro es que no estaba poniendo la mirada en las cosas celestiales, sino en las cosas terrenales. Y hermanos, si nosotros no estamos poniendo nuestra mirada en las cosas celestiales, no vamos a estar saciados del Señor. Vamos a estar buscando con qué nos saciamos en esta tierra. Nos vamos a querer saciar con bienes, nos vamos a querer saciar con fama, nos vamos a querer saciar con fortuna. Y qué lamentable y triste, porque el día que estemos en el lecho de muerte nos vamos a dar cuenta que perdimos nuestra vida, que eso no es lo más importante. Así es que el Señor aquí le está diciendo a Pedro: Pedro, tú no tienes la mirada puestas en las cosas celestiales, sino estás mirando las cosas terrenales. Y ese es el problema que nosotros tenemos también, que no estamos poniendo la mirada en el Señor Jesucristo. Me encantó, hermano Maquito, el canto, el primero. Creo que ese lo trajeron de México, de Indiana, ¿no? Y la traducción está muy linda, creo que lo vamos a cantar al final. Pero volviendo a esta parte, a Pedro le pasó lo que nos pasa a nosotros. Nosotros no estamos pensando, no estamos meditando en la palabra del Señor. Por esa razón es que no estamos poniendo nuestra mirada en las cosas celestiales. Versículo 24, porque no hemos terminado, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz
y sígame. El requisito para seguir al Señor Jesús es que hay que negarse, número 1, y 2, hay que tomar una cruz. Eso de negarse a uno mismo, ¿sabe qué significa? Es rinda sus ideas, rinda sus deseos. Hermanos, a la tierra nosotros no venimos a hacer nuestra voluntad. Nosotros hemos venido a esta tierra a hacer la voluntad del Señor. Ejemplo nos dejó el Señor Jesús. Si usted lee los 4 evangelios, va a ver que en cada pasaje el Señor Jesús decía: yo no vine a hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió. Yo no vine a hacer mi voluntad sino la voluntad de mi Padre. Yo no le digo que cuando usted ora no le pueda pedir al Señor, pídale al Señor, pero termínele diciendo: Señor, pero no me des de acuerdo a lo que te he solicitado, dame de acuerdo a tu misericordia. Porque ¿qué sabe uno qué es lo que a uno le conviene? ¿Y qué sabe uno qué es lo que Dios tiene para uno también? Entonces eso de negarse a uno mismo, niéguese a sus deseos, niéguese a sus pensamientos, a sus ideas. Y eso al final dice: y tome su cruz y sígame. La doctora Hicks hace mucho tiempo enseñó y dijo: todos tenemos una cruz que llevar en esta tierra. Para algunos sentirán que es una cruz grande, otros una cruz pequeña. Pero ella explicó y dijo: del tamaño de la cruz que tengamos en esta tierra, así va a ser el tamaño de nuestra corona. Y el día que tiramos nuestra cruz, también tiramos nuestra corona. Así es que usted tome su cruz con gozo y camine detrás del Señor. Sigue en el versículo 25: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Algunos estamos un poquito confundidos aquí, hermanos. De nuevo dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y a veces nosotros queremos salvar nuestra vida haciendo cosas y no sabemos que lo que estamos haciendo es perdiéndola. Dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, no por otra razón, no, por causa del Señor, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermanos, en esta vida todo tiene un pago, para bien o para mal, de acuerdo a lo que hayamos hecho. Y va a haber un pago en la eternidad. Para los que hayamos caminado con el Señor, habrá un pago que se llama nuevos cielos, nueva tierra y nueva Jerusalén. Para la gente que no quiso caminar con el Señor, habrá un pago que se llama infierno y luego se llamará lago de fuego. Pero todo en esta vida tiene un pago. Las cosas que nosotros hagamos aquí en la tierra tienen una repercusión en la eternidad. Usted no piense que estamos solamente para pasar el tiempo. Lo que hagamos en esta tierra tiene una repercusión en la eternidad. Aún cómo manejamos nuestro tiempo, eso tiene una repercusión en la eternidad. Quiero que sepa que nosotros ganamos nuestra vida cuando se le entregamos totalmente al Señor. Hay gente que tiene al Señor Jesús como una parte de su vida. El cristianismo para ellos es una actividad más. Ir a la universidad es una actividad, ir al trabajo es una actividad, ir a la iglesia es una actividad. Pero el Señor Jesús no es todo para ellos. Y el Señor Jesús debería ser todo para nosotros. Acompáñame a Marcos 12:30. Y ahí vamos a ver qué es lo que el Señor demanda de nosotros. Pero el cristianismo no debería ser una parte de nuestra vida. Le dije Marcos 12:30. Esto es lo que el Señor nos pide a nosotros. Y si nosotros lo hacemos, entonces nosotros habremos perdido nuestra vida por causa del Señor, pero en la eternidad la habremos ganado. Si nosotros no cumplimos con lo que dice en este versículo, es porque estamos tratando de ganar nuestra vida en la tierra. Y si ganamos la vida en esta tierra, la vamos a perder en la eternidad. Dice en el versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Al Señor Jesús le hacen una pregunta: ¿cuáles son los 2 mandamientos principales? Este es el principal, y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero quiero que note aquí, esto viene del Antiguo Testamento, hermanos. Eso está en el Antiguo Testamento, y dice: y amarás al Señor tu Dios con alguna parte de tu corazón, dice. Con todo tu corazón, no una parte. O sea, no te reserves nada para ti, dámelo todo, está diciendo el Señor. Dice con todo tu corazón, y con relación al alma, ¿qué dice? Con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. El Señor está esperando que nosotros nos entreguemos por completo. Hermanos,
¿Por qué el Señor demanda que nosotros nos entreguemos por completo a Él? Número uno, Él es nuestro creador, le pertenecemos a Él, número uno. Pero el ejemplo nos dio a nosotros, porque Él ya se entregó todo por nosotros. El Padre entregó a su Hijo Jesucristo, lo más preciado que tenía por nosotros. Entonces Él tiene todo el derecho a pedir que nosotros nos entreguemos totalmente a Él. No por partes. Usted se puede entregar por partes si quiere. Dios es tan lindo que nos acepta. Si usted se entrega al 30%, ¿qué cree que va a heredar en la eternidad? El atrio, los nuevos cielos. Si usted se entrega al 60%, un poquito más de la mitad, ya le va a tocar el lugar santo, nueva tierra. Pero si se entrega al 100%, ¿qué le va a tocar en la eternidad? La nueva Jerusalén. Depende de la entrega que usted haga aquí. El Señor quiere que nos entreguemos por completo porque Él nos quiere dar todo en la eternidad. Pero es una elección que nosotros debemos hacer aquí en la tierra. Usted elige si quiere crecer al 30, al 60 o al 100 por uno, si quiere dar fruto. Por supuesto que para dar fruto hay que trabajar, hay que orar, hay que hacer muchas cosas espirituales. Pero depende de lo que usted haga aquí, así va a ser su recompensa en la eternidad. Quiero que note que empieza diciendo primero, ¿qué es lo primero que pide? Que le entreguemos todo el ¿qué? El corazón, luego el alma, luego la mente y por último, eso es un proceso. Mire qué cosa más linda que el Señor dejó un proceso ahí. ¿Sabe qué palabra es en hebreo corazón? Es lev, y es el corazón que tiene la capacidad para elegir. ¿Con qué está empezando el Señor a decir que debemos amarlo? Con nuestras elecciones, que elijamos amarlo a Él. Es lo primero. Ese es el corazón que tiene la capacidad para tomar una decisión. Y el Señor lo primero que quiere es, elige por mí. Es lo primero, elige por mí. Escoge por mí. Eso es lo que el Señor pide, que uno haga una elección por Él. Luego del corazón se va al alma. ¿Sabe qué está diciendo? Ya elegimos por el Señor y en el alma están los deseos. Dice ahora, entrégame todos tus deseos. Ya no es lo que tú quieras hacer o hacer, ahora es lo que yo como Dios quiero que tú hagas. Hermanos, el Señor antes de enviarnos a la tierra escribió un libro acerca de nuestra vida. Nuestro trabajo es encontrar qué está escrito en el libro y cumplirlo. Si nosotros no encontramos y no cumplimos, vamos a ser las personas más infelices y habremos venido a esta tierra y no cumplimos con el propósito eterno del Señor. Por eso cuando dice, dame toda tu alma, es dame todos tus deseos, dame todos tus afectos, dame todo lo que tú has querido ser y hacer. Yo sé que usted tiene sueños como yo tengo sueños, somos seres humanos, pero hasta eso dice el Señor que quiere que le rindamos. Hace mucho tiempo trabajé en una fundación de misioneros y recuerdo que había un hermano misionero y lo estaban llamando para ir a trabajar a Brasil. Y cuando lo llamaron a trabajar a Brasil, él estaba como muy triste. Yo creí que íbamos a estar dando brincos de alegría porque todos ahí estamos trabajando en una sede misionera y todos queríamos ser misioneros. Y él no quería. Y cuando le pregunté, pero mira, si es un privilegio ir a predicar a Brasil. Ay, me dices que yo quería mi casita con piscina. ¿Y la tiene? Le dije, no, pero la quería comprar. Ay, todavía está arraigado a cosas que ni siquiera posee. No sé si me explico. Cosas que yo quería hacer y hacer. El Señor quiere que le rindamos todos nuestros deseos a Él. La tercera cosa que pide es nuestra mente. ¿Sabe cómo le damos toda nuestra mente al Señor? Cuando estamos meditando en la palabra del Señor. Cuando meditamos en la palabra de día y de noche, dice el Salmo 1, ¿o no? De día y de noche es en todo tiempo. O sea, dame toda tu mente. Deja de estar pensando tantas cosas, imaginando cosas que no están en la Biblia. Dame toda tu mente meditando en mi palabra. Y lo último que pide es con todas tus fuerzas. ¿Sabe qué se traduce en las fuerzas? Se traduce en obras. Por eso si nosotros concebimos algo, al final lo vamos a terminar obrando. Porque el hombre es lo que piensa, dice Proverbios. Entonces debemos tener al Señor en nuestra mente. Toda nuestra mente debe estar puesta en la palabra del Señor. Por supuesto que entiendo que ustedes deben trabajar, deben ir a la universidad, al colegio. Por supuesto que sí. Pero el tiempo que tenga esté meditando en la palabra del Señor, entonces vamos a estar amando a Dios. Pero ve que empezó con el corazón lev, que es la capacidad para elegir. Lo primero que Dios pide es, elige por mí, solo elige por mí. Más adelante le voy a explicar que la palabra elegir significa unirse a. Nosotros cuando elegimos por algo, nos unimos a lo que elegimos. Por eso el Señor pide que nosotros hagamos una elección. Ahora, para amar a Dios debemos establecer prioridades. Por favor, acompáñeme a Mateo 14, del 25 al 27.
Uno debe tener prioridades, hermanos. Cuando me encuentro con algún recién convertido, lo exhortamos a que estudie la Biblia y a que ore. Y lo primero que le digo es, mire, gracias a Dios ahora tenemos tecnología. Ingrese ahí, que le recuerde que tiene que orar, que le recuerde que tiene que leer su Biblia. Mucha gente dice, no, sí lo voy a hacer. Mire, hasta que no lo ponga en su agenda, no creo que lo vaya a hacer. Eso es prioridades. ¿A qué le vamos a dar la prioridad? Hablando de prioridades, le dije Mateo 14, del 25 al 27. Dice el Señor aquí, dice la Biblia aquí, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, eso está hablando el Señor Jesús, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Está diciendo, hermanos, que debemos tener prioridades. Está diciendo que lo primero que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es dejar por un lado a la familia. Y no está diciendo que debemos odiarlos. Porque uno entiende, cuando lo lee uno de primera instancia, cree que aborrecer es odiar. No, aborrecer no es odiar. ¿Sabe qué significa aborrecer? Amar menos. Entonces está diciendo que debemos amar menos. Ahora, ¿por qué de nuevo, le pregunto, por qué el Señor pide que nosotros amemos menos a nuestros padres? Bueno, está bien, amar menos a los papás y amar menos a los hijos. Es más fácil amar menos a los papás, pues es la ley, ¿no? A los hijos es difícil amarlos menos. ¿Por qué Dios está pidiéndonos que amemos menos a nuestros hijos? Como le dije hace un momento, Él tiene todo el derecho para pedirlo. ¿Sabe por qué? Porque Él ya dio a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. Él ya lo dio todo. Entonces quiere ver si nosotros somos capaces de darlo todo también. ¿Sabe quién fue el primer personaje a la que le pidieron un familiar? A Abraham. A Abraham le pidieron a un hijo, su único hijo, el hijo de la promesa. Pero lo amaba tanto y ocupaba un lugar tan especial en su corazón, más que el amor a Dios, que dijo, yo lo voy a probar. Y cuando lo probó, resultó que Abraham amaba más a Dios que a su propio hijo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Hermanos, debemos amar más. Esos son prioridades. Prioridades. Yo trabajé en uno de los trabajos que tuve, tenía que relacionarme con empresarios del extranjero y me topé con una gente religiosa. Y hay aquí algunos compañeros de ese trabajo y van a poder dar fe de lo que les menciono. Estábamos negociando, esto era comercio. Y había momentos donde me decían, Eric, vamos a hacer una pausa. Debo ir a rezar. Te pido comida, te pido bebidas o algo, gaseosas, alguna cosa, tengo que ir a rezar. Y me dejaban por un lado y se iban a rezar. Eso es prioridades. Ellos saben que tienen que rezar a cierta hora. Eso es una prioridad. Cuando nosotros estamos definidos quién es el que ocupa el primer lugar en nuestro corazón, y si es el Señor Jesucristo, habremos hecho lo correcto. Hay un personaje que me impresionó cuando leí su biografía y luego vi la película de su vida. No sé si ustedes lo han oído. Eric Liddell era un escocés, era campeón de atletismo. 1924 me parece que era el favorito para ganar y ganó. Pero si usted ha leído su biografía, hicieron un evento un día domingo. ¿Y qué cree? Él era cristiano, se me olvidó decirle, bien cristiano. Y era día domingo el evento. ¿Qué cree que pasó? El hombre dijo, yo no puedo ir, yo tengo que ir a la iglesia, es el día del Señor. Y era un medallista, un campeón. Qué pena, yo no puedo ir, es el día del Señor. ¿Y sabe qué? Los que leyeron la biografía cambiaron todo para que él pudiera estar y lo hicieron después del día domingo. ¿Qué le parece? Mire, a las personas religiosas que le mencioné no se les cae el negocio porque me dejan y se van a rezar, si a todos lo dejan por ir a rezar. Yo cuando iba a rezar decía, qué bueno, porque quiere decir que me va a ir bien con la mercadería que vamos a comprar. Reza, el tiempo que quieras vaya a rezar. Son prioridades. Ve este hombre, ¿y sabe qué? Para que vea, Eric Liddell escogió por el Señor, y no crea que cuando uno escoge por el Señor está obligado a premiarnos. No, no está obligado a premiarnos. Abel agradó al Señor, ¿y cuál fue el pago que le dieron? Lo mataron. José, olvídese que tocara a la esposa de Faraón. Y lo premiaron por eso. No, a la cárcel, ese fue su castigo.
Usted no crea que por elegir bien por el Señor, entonces Dios está obligado a darnos una recompensa. ¿Sabe cómo murió Eric Lindell? En 1945, él fue campeón en 1924, si no estoy mal, y en 1925 se fue de misionero a la China. Y en 1945, Japón invade cierto territorio de la China donde estaban, y a él y a muchos misioneros se los llevaron presos y los mataron. Y así terminó su vida. Pero ahora habrá cumplido con el propósito del Señor en esta tierra. Tenía prioridades. Usted debe tener prioridades y Jesús debería ser la primera persona en su vida. No lo deje de último. Amén. Ahora le quiero llevar a otro pasaje. Vayámonos a Malaquías 1 del 6 al 14. En Malaquías vamos a ver lo que el Señor le demandaba al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y es lo mismo que nos demanda el día de hoy a nosotros. La película que le mencioné, ahora recuerdo, creo que se llama Carros de Fuego, Carrozas de Fuego, por si no la había visto. Y es de la vida real. Estamos en Malaquías 1 del 6 al 14. Y aquí le voy a mencionar lo que el Señor le demandó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y es lo mismo que nos está demandando el día de hoy a nosotros. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes. Y entonces aquí hacemos una pausa porque entiendo que algunas personas van a decir, hermano, eso es para usted que trabaja en la iglesia, pero yo no soy sacerdote. Porque algunas veces uno escucha cuando hablamos de hermanos, vamos a orar. No, esto es para los pastores. Mire, yo con el trabajo y los diezmos y usted está tranquilo. ¿Usted cree que eso es así? El Señor nos llamó a todos ser reyes y sacerdotes, a todos. Bueno, entonces ¿esto es para quién? Para nosotros, correcto, eso es para nosotros. Luego dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Aquí viene la primera cosa que le reclama el Señor a los sacerdotes, o sea, a todos nosotros. ¿Cuál es tu problema? Que me estás ofreciendo pan inmundo. ¿Ustedes se recuerdan cómo se convertía un pan limpio en un pan inmundo? Cuando pasa el tiempo y no se lo comen. ¿Se recuerdan del maná? El maná caía todos los días. Y si guardan un poquito de maná de hoy para mañana, ¿qué le pasaba al maná? Se llenaba de gusanos. Bueno, ese es el pan inmundo. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Nosotros estamos sirviendo un pan inmundo cuando tenemos la palabra de Dios y no venimos a diario a la palabra. Entonces para nosotros es como que fuera un pan inmundo. No que la palabra sea inmunda, lo aclaro. No, la palabra de Dios no es inmunda. El trato que le damos a la palabra es como que fuera inmunda, porque nosotros no estamos comiendo del pan a diario. Si usted es de los que no lee la Biblia todos los días, entonces está en esta categoría, sirviendo un pan inmundo. Luego dice, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo, dice. Usted recordará que hay requisitos para presentarle al Señor sacrificios. Y el animal tiene que ser sin defecto, figura del Señor Jesucristo. Y aquí dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. La palabra ciego en el idioma original significa tener escamas, o sea, no poder ver. Cuando usted viene a la casa del Señor y todavía está teniendo usted en su mente, en su imaginación, las cosas del mundo, no está teniendo la vista puesta en el Señor Jesucristo. Si usted todavía viene, y ojalá que el hermano no predique tan largo porque tengo que ir a hacer negocios o tengo que ir a hacer otras cosas, usted no está teniendo la mirada puesta en el Señor. Usted está teniendo la mirada puesta todavía en las cosas de afuera, en las cosas del mundo. Y aquí está diciendo, me estás trayendo un animal ciego, porque tú no quieres hacer una entrega total, una entrega absoluta. Luego dice, asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Le quiero explicar qué es eso de ofrecer un animal cojo en el altar. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni el segundo paso es en camino de pecadores. Y el tercero es ni en silla de escarnecedores se ha sentado, pero el segundo paso es que no anduvo en el camino de los pecadores. Si usted está
siendo cristiano, si usted está asistiendo a la iglesia, pero todavía está viviendo una vida de pecado, y le tengo que aclarar una cosa bien diferente, es que el pecado mora en nosotros, y bien distinto es que nosotros moremos en el pecado. La manera como tengo de explicárselo es esta: todos heredamos de Adán el adulterio, ¿sí o no? Y Marcos dice, y de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos y los adulterios. Es cierto, todos los hombres tenemos el adulterio. Eso es que el pecado mora en mí. Pero si yo digo, como tengo el adulterio, lo voy a cometer, eso es vivir en el pecado, y eso es andar en este camino que está diciendo, usted es un cojo si usted está viviendo una doble vida. Si tiene un pie aquí adentro y un pie afuera, entonces es un cojo, porque no quiere entregarle su cojera al Señor. Si está haciendo eso, arrepiéntase y camine con el Señor. Eso es lo que el Señor está demandando. Luego dice aquí, o el enfermo, dice. O sea, si nosotros venimos a la casa del Señor o si nosotros vamos a la presencia del Señor enfermos, dice. Pero usted dice, yo tengo un poco de gripe. No, hermano, no se refiere a ese tipo de enfermedad. ¿Usted se recuerda de una mujer que dice que se encontró con el Señor Jesús, pero que tenía flujo de sangre por 12 años? ¿Qué pasaba con esa mujer? Cada día se estaba muriendo, se estaba desangrando cada día. Había gastado toda su fortuna en esos 12 años, hasta que ella es la mujer que le toca el borde del manto al Señor Jesús y es sanada. Eso quiere decir que si nosotros estamos perdiendo nuestra vida espiritual por no tener contacto con el Señor, por no estar orando, por no estar estudiando su palabra, y todavía así nos llamamos cristianos, estamos haciendo una entrega incompleta. Le estamos dando al Señor lo peor. Lo vamos a ver más adelante, el Señor lo reprende y dice, y a mí me traen lo peor. Mira si se lo puede llevar a tu príncipe, a ver si él lo acepta. Perder la vida o estar enfermo es no quererse conectar con el Señor, que Él es la vida eterna para nosotros. Esa mujer estaba perdiendo su vida física, ejemplo de su vida espiritual, y muchos estamos perdiendo nuestra vida espiritual por no querer tener contacto con el Señor. La mujer solo tuvo que humillarse y tocar el borde del manto del Señor Jesús y fue sanada. Lo que Dios espera es que nosotros nos humillemos. Si estamos perdiendo nuestra vida así, solo que nos humillemos y nos arrepintamos y el Señor nos puede sanar de nuestra enfermedad. Continúa, mire, aquí es donde dice, preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Mire la comparación. Ese sacrificio que tú me estás trayendo a mí, llévaselo a tu príncipe a ver si él te lo recibe, a ver si tu príncipe sí se agrada con lo que le estás entregando. Ahora eso tenemos que traducirlo un poquito al español. Primer ejemplo para los jóvenes. ¿Qué se necesita ustedes los que están estudiando? Ya sea en primaria, diversificado, universidad, no importa. ¿Qué se necesita para que ustedes puedan graduarse o para que puedan ganar? ¿Perdón? Estudiar. Estudiar, ese es un ejemplo. Estudiar se necesita para poder ganar. ¿Y qué se necesita para conocer al Señor? ¿Estudiar la palabra del Señor o no? Y dice, preséntatelo a su príncipe. El hermano Carlos lo ha dicho de esta manera, si nosotros estudiáramos en lo secular, así como estudiamos la Biblia, no pasaríamos de párvulos. Lo que está diciendo es que le estamos entregando lo mejor al príncipe de este mundo, pues hay que estudiar. Yo no estoy diciendo que no, estudie y sea el mejor en lo que hace, pero no le deje de dar menos a Dios. Aquí está diciendo, llévaselo a tu príncipe. Entonces le puse un ejemplo para la gente que estudia. Ahora le voy a poner un ejemplo para la gente adulta, un ejemplo para la gente que trabaja. Si usted llega por un mes seguido tarde a su trabajo, ¿qué le pasa? ¿Perdón? ¿Le mantienen el empleo? No. Pero sí podemos venir tarde a la casa del Señor, ¿o no? Preséntatelo a tu príncipe, a ver si te lo acepta, dice. Pero sí podemos venir tarde. Es por poner un ejemplo. Mire, en esas pequeñas cosas se nota quién es mi prioridad. A mí me impresionan los hermanos del Salvador cuando vienen a los servicios. Salieron desde El Salvador. Y cuando estén a las 10 de la mañana, si es que viene puntual, ellos ya están aquí. No creo que alguien viva más lejos que ellos, hermanos, ¿o sí? Bueno, usted tal vez vive en carretera a El Salvador, pero no en El Salvador. Ellos vinieron antes. Eso habla de prioridades. ¿Quién es su prioridad? Ay, hermano, pero el día domingo es el único día que yo me puedo levantar tarde. No me levante la mano. ¿Cuántos han pensado así alguna vez? ¿Verdad que sí? El día domingo es el único día en la semana que nosotros nos podemos levantar tarde. ¿Sabe por qué el domingo se puede levantar tarde?
porque no se tiene que levantar a las 4 de la mañana para ir a traer agua a un río porque no tiene que beber. Por eso, porque Dios es bueno con usted. ¿Sabe por qué un domingo se puede levantar tarde? Porque usted no tiene que madrugar para ir a trabajar, para llevarle sustento a sus hijos, porque Dios le manda la comida a su mesa. Por eso es que se puede levantar tarde. ¿Y sabe por qué se puede levantar tarde un día domingo? Porque no se tiene que levantar a las 3 de la mañana e inyectarse insulina porque si no se muere. Por eso es que se puede levantar tarde. Porque Dios es misericordioso. Pues si Dios es misericordioso, dele al Señor lo que al Señor le corresponde. Amén. Si vamos a bendecir al Señor es con todo el corazón. Gracias, Señor Jesús, gracias. Bendito sea tu santo nombre. Santificado sea tu nombre. Gracias, Jesús, gracias, Jesús. Gracias. Pero no se confíe. La balanza puede cambiar. Trabajé con una persona, con un hombre, un joven, porque éramos solteros los dos en esa época, me recuerdo. Las preguntas que uno hace el día lunes, mira, ¿y de qué predicaron en tu iglesia? Y, no fui. ¿Y? Es que me quedé tarde viendo una película, viendo videojuegos, y me quedé. Ok. Al tiempo dejé de verlo. Ya había pasado el tiempo cuando me lo encontré. Y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo va la iglesia? Me dice, ¿te recuerdas que estábamos en aquella farmacéutica? Sí, bueno, me cambié al área comercial, estoy en una cadena de tiendas, me toca ver el retail y me toca trabajar los domingos. Ahora estoy casado, tengo 2 nenas y me dice, ¿cómo me gustaría tener el tiempo? Yo debería llevar a mi familia a la iglesia. Sí, las cosas habían cambiado. Había un hombre cristiano, familia cristiana de tiempo, un empresario prominente aquí en Guatemala, dueño de restaurantes, y gracias a Dios, Dios lo había bendecido económicamente, así es que él podía darse el lujo de viajar muy seguido, y los días domingos va para acá, va para allá, y pasea aquí, pasea allá, y cuando le sobra el tiempo, como dice aquí, preséntatelo a su príncipe, a ver si lo va a aceptar. Si me sobra el tiempo, entonces voy a la iglesia. Así pasó mucho tiempo. Ya grande, ya entrado en edad, le detectaron cáncer. Cuando uno lo iba a ver, ¿sabe qué pedía? Que le leyeran la Biblia. Y estando en el lecho de muerte, ¿sabe qué decía? Cómo quisiera tener tiempo para orar, cómo quisiera tener más tiempo para estudiar la Biblia. ¿Sabe qué me gustaría? ¿Cómo me gustaría ir a la iglesia? El tiempo había pasado. Hasta que estamos en el lecho de muerte, nos damos cuenta que vamos a entrar a la eternidad y eso era lo más importante. Paradójicamente, ya no hay tiempo. Lo que era importante lo dejamos de último. De nuevo, recapitúlemelo. Malaquías, regresemos a Malaquías 1, 6, 14 y se lo voy a terminar de leer. Mire lo que el Señor le demanda al pueblo de Israel y es lo mismo que nos demanda a nosotros. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar el pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué está diciendo el Señor? Ustedes a mí me dejan de último siempre. Yo no soy su prioridad en su corazón. Ustedes corren, van, hacen y deshacen las cosas que a ustedes les interesan, pero no las que me interesan a mí. Ese es el pecado de Israel y ese es el pecado de nosotros. Todavía dice en el versículo 9, ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabe qué está diciendo en esta última parte? Desde donde nace el sol hasta donde se pone, hay gente que lo está alabando. Lo que le está diciendo es,
Yo no los necesito a ustedes. Si ustedes no quieren alabarme y ustedes no me quieren dar su corazón, no se preocupen, hay más gente que lo puede hacer. Usted no crea que va a estorbar la obra del Señor porque usted no quiere colaborar y no quiere contribuir. No, usted no la va a estorbar, ni yo la voy a estorbar, la obra va a seguir. Pero qué privilegio que el Señor nos permita a nosotros participar en su obra. Cuando pienso en esto siempre recuerdo a Pedro y a Pablo. Pedro, el apóstol, tenía el llamado a predicarle a los gentiles, porque a él le descendió un manto de cuadrúpedos inmundos y una voz que le dijo: Pedro, mata y come. Y lo que le estaba diciendo es: ve a predicarle a los gentiles. Por la razón que sea, Pedro no lo quiso hacer. Y por eso el evangelio no nos llegó a nosotros. No, Dios se levantó a uno mejor en ese aspecto que él. ¿A quién? A Pablo. Y Pablo fue el apóstol de los gentiles. Si usted no colabora, no se preocupe, la obra no va a parar porque usted quiera o no quiera. Pero qué privilegio que Dios lo esté tomando en cuenta para poder participar. Amén. Sigue en el 12. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o lo cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Ya estudiamos lo que era el cojo y el enfermo, solo me falta el hurtado. ¿Sabe qué significa la palabra hurtado? Tomado a la fuerza. Bueno, el hermano se quedó viendo porque es mi apellido, dice, pero en este caso es hurtado, tomar a la fuerza. Cuando usted hace las cosas de Dios a la fuerza, eso no le agrada a Dios. Si usted está viniendo aquí por complacer a su esposa o a sus hijos, eso no le agrada a Dios. Usted venga por amor a Él, no venga con otra intención correcta, no venga con otra intención corrupta, no, venga por amor al Señor, no venga a la fuerza no sirve. Aquí está diciendo: no me traigas lo hurtado, no me traigas lo que tomaste a la fuerza, no venga a la fuerza, venga por amor a Dios. Dice en el 14: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Cuando usted le da a Dios las obras de lo que sea, las obras de su tiempo, le está dando a Dios lo dañado. No le está dando lo primero, lo óptimo, lo mejor. No, le está dando lo dañado. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Aquí deberíamos de parar y analizar, hermanos, qué le estamos dando nosotros al Señor. ¿Dios es nuestra prioridad o solamente es un área de nuestra vida? Acompáñeme a Ageo 1.3, por favor. Ageo 1.3. Ageo 1.3. Dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pare un momentito ahí y vea, dice, está comparando que hay dos casas: las casas nuestras, nuestra vida, y la casa del Señor. Y no me refiero al edificio, no me refiero al templo, me refiero a que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Así es que dice: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? O sea, la casa de Dios está desierta. O sea, el templo del Espíritu Santo que es usted está desierto porque no le está alimentando con oración, no le está alimentando con el estudio de la palabra del Señor. Eso es lo que está preguntando. Dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Sabe qué está diciendo? Mira tu cojera, el camino por el cual estás caminando. Versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Sabe que por eso es que algunas veces el Señor nos mete a pruebas? Solo para hacernos saber que nosotros no estamos edificándole casa al Señor, que nos estamos desviando. Por eso es que el Señor permite que pasemos estas necesidades. Y no me estoy refiriendo a necesidades materiales, me estoy refiriendo a necesidades espirituales. Cuando pasamos por esta necesidad espiritual, que no estamos satisfechos, y así empecé diciéndole: ¿por qué no estamos compartiendo al Señor? ¿Por qué no estamos satisfechos con Dios? ¿Y por qué no estamos satisfechos?
Porque no le estamos gustando, porque no lo estamos probando. Como no estamos probando, ni estamos gustando, no estamos satisfechos y por lo tanto no estamos compartiendo al Señor y no estamos haciendo su obra. Y aquí dice que si hacemos eso, somos como el que trabaja, a jornal recibe su jornal en saco roto. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros. Por segunda vez dice, analice su cojera. Si usted no está caminando mal, si no se está apartando de los caminos del Señor. Mire, hermano, para apartarse de los caminos del Señor, uno no se aparta de la noche a la mañana. Uno no se aparta de un día para otro. Bueno, habrá gente que lo hace por un enojo, por un pecado, lo que sea, pero en general uno se aparta poquito a poco. Caminar con el Señor es como una línea recta y nosotros vamos a la par del Señor y no nos apartamos. Pero si hoy yo me desvío 1 milímetro, ¿qué cree que va a pasar en 10 años? No lo noté. Cuando desperté, yo estoy en un lugar bien alejado de la presencia del Señor. Por eso dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad en vuestros caminos. Versículo 8. Por eso me encantó la alabanza con la que iniciamos el día de hoy. Analice el versículo 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, dice, ha dicho Jehová. El otro día platicaba con alguien y le digo, ¿sabe qué monte? ¿Qué monte? El Gólgota. ¿Qué madera? La madera de la cruz. Mire pues, si usted se está apartando de los caminos del Señor, lo único que tiene que hacer es vuelva al monte donde empezó su caminar. Recuerde dónde recibió la sangre del Señor Jesucristo, en esa cruz del Calvario. Ahí empezó todo. Bueno, recuérdelo y vuelva otra vez a arrepentirse, a decirle, Señor, ayúdame a caminar contigo. Ese canto es lindo, decía, no me dejes que me aparte de tu cruz, y lo vamos a volver a cantar cuando hagamos la oración. Pero ve, subid al monte y traed madera y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Versículo 9, buscáis mucho y halláis poco. Cuando usted no le está dando lo mejor al Señor, porque usted está buscando allá afuera cómo saciarse, y dice, buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Corre a hacer lo que a usted le conviene, lo que a usted le gusta, sus prioridades, sus amistades, lo que quiera. Eso es más importante para usted. Bueno, entonces va a pasar esto. Versículo 10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Versículo 11, llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes. Oiga, sobre el trigo. ¿Qué es el trigo? ¿Para qué sirve el trigo? Para hacer pan, el pan de la palabra. ¿Por qué le ha escaseado a usted la revelación de la palabra? Porque usted está edificando su propia casa y no está edificándole casa al Señor. Y ya le dije, no estamos hablando del edificio, no le dije que traiga sillas, no, estamos hablando de edificarle un templo al Espíritu Santo. Si usted no está orando, entonces por eso es que le está faltando el trigo. Luego dice sobre el trigo, sobre el vino representa el gozo. Si ya perdió el gozo de su salvación es porque no ha estado edificándole casa al Señor. Sobre el aceite es el mover del Espíritu Santo. Sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de sus manos. Tal vez Dios nos está poniendo con una escasez solo para demostrarnos que nos estamos apartando de los caminos del Señor. Y hermanos, el que asistamos a la iglesia, eso no es garantía de que estamos caminando bien. El que asistamos a la iglesia, eso no es garantía que nosotros tengamos una relación de amor con el Señor Jesucristo. A lo mejor solo somos cristianos de domingo. No estoy hablando de aquí, estoy hablando en su casa, orando en su casa, leyendo la Biblia en su casa. A eso me refiero, no a esto. Porque usted podría venir y cumplir, venir bien temprano, irse bien tarde, hermano. Sí, pero no está haciendo lo que tiene que hacer de lunes a sábado. A eso es a lo que se refiere. Ahora hay otra cosa que le quiero mencionar. Israel, al final de cuentas, usted entiende que Israel no amó al Señor. Por eso Dios en su misericordia se levantó un pueblo para moverlos a ellos a celos. Acompáñenme al Salmo 81. Salmo 81, 8. Salmo 81, 8. En el versículo 8 dice, oye pueblo mío y te amonestaré. Israel, si me oyeres. ¿Quién está hablando? Dios a su pueblo Israel. Versículo 9. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios,
que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré. Versículo 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz. ¿E Israel qué dice? Opa. Israel no me quiso a mí, dice el Señor. La pregunta es si usted lo va a querer a él. Israel no me quiso a mí, dice el Señor. Aquí tal vez hay gente que sufrió el abandono de sus padres cuando era niño. Bueno, no le haga lo mismo al Señor. ¿Sabe qué? Tal vez hay gente que sufrió un divorcio. No le haga lo que le ha dolido a usted. No le haga a Dios lo que a usted le ha dolido. Dios lo permitió, ¿sabe qué? Solo para que lo pueda ver y no caiga en el mismo pecado que cometieron las personas que a usted le ofendieron o le dañaron o le hicieron doler. El Señor está diciendo, Israel no me quiso a mí. Y la pregunta es si usted lo va a querer o no lo va a querer igual que Israel. Pero si lo va a querer con todo su corazón, porque si no, no es querer. No, darle 30% a Dios de su corazón, eso no es querer, hermano. Y Dios en su misericordia lo recibe y le va a dar el atrio. Dale el 60 y lo va a recibir y le va a dar el lugar santo. Pero el Señor está esperando que le demos todo, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo. No quiere que se quede nada, con todo. Todo, es un absoluto. Dele todo. Aquí está diciendo, Israel no me quiso a mí. Sí, iban a la iglesia porque recibimos un beneficio, por lo menos no me voy al infierno. Sí, está bien que no se va al infierno, ajá. Un poquito que me bendiga para que me salgan bien los negocios, ajá, para que le salgan bien los negocios. Sí, con un motivo torcido. Usted viene aquí por amor al Señor, dele todo, con todo su corazón. Mire, hubo gente que se entregó, en la Biblia sí tenemos ejemplo de gente que se entregó totalmente. Hubo gente que se entregó, pero se entregó con todo su corazón. ¿Sabe qué ejemplo le puedo poner? No lo vamos a leer por tiempo, pero siquiera nótelo, Marcos 12, 41, 44. De la viuda. El Señor Jesús está en el templo y al arca donde llevan las ofrendas, pasaron, dice, y los ricos llevaban muchas riquezas, mucho dinero. Y llegó una ancianita. ¿Qué fue lo que entregó la ancianita? 2 blancas, dice. Ya sabe, si ha estudiado la Biblia, que la blanca era la moneda de menor valor. Y el Señor Jesús le dijo, ven a esta ancianita. Ella lo dio todo, dice. Así claramente dice, ella lo dio todo, todo. Porque ella dio todo su sustento. Lo que era para comer ella, oiga, lo que era para comer ella. Y no estoy hablando de dinero. No vamos a pasar el canastito para recoger la ofrenda, no se preocupe, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de él, su vida, de él, su corazón. La ancianita le dio lo único que tenía, 2 blancas, 2 centavitos, eso era todo lo que tenía. Y todo eso lo recibió el Señor y dijo con agrado, esta mujer dio más que todos, porque todos daban de lo que les sobraba. Ahí habla de dinero, aquí le digo su tiempo. Si usted le da a Dios solo cuando le sobra, cuando no tiene actividad, cuando no tiene esto, cuando no tiene esto, no tiene esto, y si me queda tiempo voy a la iglesia, entonces le está dando lo que le sobra. Esta mujer le dio todo y era una ancianita. ¿Sabe quién más le dio todo? La semana pasada lo estudié por otra actividad, fue muy lindo verlo. El niño que le dio sus 2 peces y sus 5 panes al Señor, le dio todo. Y con eso dije que alimentó a 5,000 hombres y todavía sobró muchos cestos y muchas canastas de comida. ¿Qué está diciendo? Délo todo, entréguelo todo, no importa lo que el Señor haya dado, dele todo su corazón. Si va a ser cristiano, sea cristiano de a de veras. Por eso es que afuera el cristianismo está como está, porque la gente no le está dando al Señor todo su corazón, le están dando una miseria, lo que le sobra. Por eso es que estamos como cristianos. Esta es la iglesia de la Odisea que dice, yo soy rica, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Por qué? Porque estoy más interesado en mis cosas y mis preocupaciones que en las cosas del Señor. Ya entendamos y empecemos a caminar de la manera correcta. ¿Sabe que también hay ejemplo de gente que no se dio todo y le fue mal por no haberse dado todo? ¿Sabe quién fue uno de los que le fue re mal porque no se dio todo? Ananías y Zafira. Vendieron una propiedad, dice, y cuando la tenían que llevar, pues no tenían, ellos quisieron llevarla. Engañan a los apóstoles haciéndoles saber que lo habían entregado todo y dice, ¿por qué le mintieron al Espíritu Santo? Y ahí cayó muerta. Por cierto que no murieron por no haberlo dado todo, porque Dios es misericordioso, murieron por haberle mentido al Espíritu Santo. Pero va de la mano porque no lo entregaron todo y como no lo entregaron todo, lo encubrieron y mintieron encima de que no se dieron, todavía lo encubrieron y mintieron. A ellos les fue mal. ¿Sabía quién más le fue mal porque no se entregó todo? Al hombre rico. Cuando llega le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y dice, guardar los mandamientos, y desde chiquito los he guardado.
Y entonces finaliza el Señor diciéndole, entonces ahora toma todo, tus riquezas, véndelas y dalas a los pobres. Y se fue llorando porque tenía muchas posesiones, era un hombre rico, dice. Y de nuevo le repito, no está hablando de su dinero, porque perdóneme, aquí no queremos su dinero, si no le va a traer su corazón al Señor. Primero tráigale su corazón y que Dios se encargue de lo demás, pero no estamos pensando en el dinero, estamos pensando en su corazón. Entréguele todo su corazón al Señor. Pero quiero llevármelo a una parte muy linda y creo que ahí vamos a finalizar. ¿Cómo vamos a escoger por el Señor? Vayámonos a Hebreos y en Hebreos 11, 23 vamos a finalizar. ¿Sabe por qué el Señor espera que nosotros nos demos todo a Él? Y en Ageo decía que fuéramos al monte, porque en ese monte el Señor Jesús lo dio todo. Se recuerda que cuando fue crucificado, un centurión llegó con una lanza en su costado y ¿qué cosas salieron de su costado? Sangre y agua. Los médicos dicen que sale agua cuando ya no hay sangre. Salió lo último de sangre y entonces salió el agua también. Hebreos 11, 23. Aquí hay una persona a quien nosotros deberíamos imitar, hermanos, si de verdad queremos llegar a ser parte de la esposa del Cordero. Este es Moisés. Hebreos 11, 23 al 26. Dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aquí hubo 4 cosas que hizo Moisés. ¿Me quiere ayudar? Versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, número 1, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Número 2, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. 3, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y 4, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Se recuerda que a Pedro le dijeron, tu problema es que tienes puesta la mirada en las cosas terrenales y no en las celestiales? Bueno, Moisés no, todo lo contrario. Estudiemos la primera parte. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. La palabra rehusó, mire qué cosa más linda. Rehusó significa rechazar por no tener valor. Cuando uno escoge, escoger es entresacar. Le dan opciones y usted elige y entresaca lo que es mejor. Aquí la palabra rehusar es rechazar por no tener valor. ¿Pero qué está rechazando Moisés, hermanos? ¿Ser llamado qué? Hijo de la hija de Faraón. Miren, yo sé que va a ser difícil que nosotros nos podamos ubicar en esta época. ¿Quién era Faraón en esa época? La máxima autoridad a nivel mundial. Ya no existe una potencia como Egipto. Ya ahora están muy divididos, hermanos. Pero estamos hablando de esta época. Y él era el nieto de Faraón. Bueno, el hijo de la hija de Faraón es el nieto de Faraón. Como el nieto, ¿sabe usted que los estudiosos dicen que esa mujer no tuvo hijos? Así es que ¿cuál cree que era el sueño para ella? Que Moisés gobernara en lugar del Faraón. O sea que Moisés en alguna época pudo llegar a ser el Faraón. Y él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, estamos hablando de la máxima potencia. No estamos hablando de un país, no, estamos hablando de una potencia. Estoy diciendo para que vea el reino, para que vea las riquezas, para que vea la gloria. Y todo eso él lo dejó porque rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Sabe qué? Los padres, el papá y la mamá le dan la identidad al hijo. Entonces él cuando estaba rehusando llamarse hijo de la hija de Faraón, estaba rehusando tener la identidad de los egipcios. ¿Sabe qué es identidad? Son los rasgos, las características, lo que a uno lo definen. Egipto representa el mundo. Entonces él rehusó la identidad de la hija de Faraón. ¿Por qué? Porque él no quería parecerse al mundo. ¿Y nosotros cómo nos morimos por parecernos al mundo, hermanos? Ups. Y Moisés no quería parecerse al mundo. Y nosotros hablamos como habla el mundo y queremos hacer las cosas que hace el mundo y divertirnos como se divierte el mundo. Moisés no. Él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué? Porque él no quería tener esa identidad. Miren, ni José,
Ni José quería quedarse enterrado en Egipto. Si usted ha leído, dijo José cuando estaba por morir, llamó a sus hijos y les dijo, y yo sé que Dios los va a sacar un día, y el día que los saque, agarran mi ataúd y sellan mis huesitos y me entierran en Canaán. Pero si están muertos, ¿ya qué le interesa o no? Pero usted ya lo sabe porque no lo han explicado. El día de la resurrección de los muertos, Josecito no quería resucitar de Egipto, él quería resucitar de Canaán. Aunque físicamente no pudo, pero espiritualmente su corazón estaba en Canaán. Por eso él dijo, me entierran allá y allá resucito. Moisés está igual, él no quiere tener la identidad del mundo. Él por eso rehusó la primera cosa. Ahí eligió, dijo, no, yo no me quiero parecer al mundo, yo no quiero ser de... Hermanos, estamos en este mundo, dice la Biblia, pero no somos del mundo, entonces no se esfuerce por parecerse al mundo. Número 2, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Guau, ahí son dos cosas, hermanos. Mire, escoger antes ser maltratado. No, está bien, dice usted, está bien, hermano Eric. Yo no quiero participar de los deleites del pecado. No, pero que no me maltraten. Mire lo que dice aquí, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales. Es que son dos opuestos. O elige uno o elige el otro, pero no se puede quedar en medio. O elige usted ser maltratado con el pueblo de Dios o elige los placeres de este mundo. Mire, pues ya le dije, ahora le explico, la palabra escoger significa seleccionar por haber gustado. Seleccionar por haber gustado. Y la Biblia que dice, gustad y ved, qué bueno es el Señor. ¿Y cómo gustamos al Señor? Lo gustamos en oración, lo gustamos en el estudio de la palabra. Si nosotros oramos y leemos su palabra, estamos gustando al Señor, entonces vamos a poder escoger. De nuevo, escoger significa seleccionar por haber gustado. ¿Y sabe qué significa? Estar satisfecho. Por eso empecé diciéndole, los cristianos no vamos y no compartimos y somos de la secreta porque no estamos satisfechos. Nos da vergüenza que nos viene como cristianos porque no estamos satisfechos con el Señor. Número 2, la palabra escoger viene de otra raíz hebrea que significa unirse a. Cuando escogemos nos unimos a lo que elegimos. Elegir significa unirse a. Yo elijo algo y me uno a lo que elegí. Mire, pues, esta es la cosa con Moisés con los deleites. Dice, mire, los deleites temporales del pecado y ser maltratado con el pueblo de Dios, se lo mencioné, son cosas opuestas. Moisés prefirió ser maltratado antes que disfrutar de los pecados temporales. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, es mejor sufrir con el pueblo de Dios estando en la presencia del Señor que tener los placeres y deleites y no estando en la presencia de Dios. Y sabe que el pecado nos aleja de Dios. Mire, José sufrió y se fue a la cárcel, pero ahí estaba, dice, y la mano de Dios lo prosperaba, si usted no lo ha leído, y él era próspero porque estaba en la presencia del Señor con él, aunque estaba en una cárcel. Entonces, mire, lo más importante es, usted está en el lugar correcto que Dios quiera que usted esté. Su presencia es lo más importante. Moisés un día dijo, si tu presencia no va, Señor, yo no quiero ir. Tú me puedes sacar, pero si tú no vas, yo no voy. ¿Sabe qué dijo la doctora Esparza una vez? Solo lo voy a repetir, no se lo puedo explicar. Hace mucho tiempo que vino aquí, dijo, y si el Señor me quisiera llevar al infierno, pero ahí va a estar su presencia, conmigo, bendito sea su santo nombre. Eso es difícil de entender, hermanos, pero el sentido es, lo más importante es la presencia. Si en el sufrimiento ahí está la presencia del Señor, qué mejor lugar. ¿Sabe que nosotros no sabemos entender qué es bueno y es malo? Para nosotros algo malo es algo que nos duele, pero si eso que nos duele nos acerca más a Dios, ¿fue bueno o fue malo? Pero creemos que bueno es lo que nos agrada, pero si eso bueno, entre comillas, nos aparta del Señor, ¿fue bueno o fue malo? A mucha gente le es malo tener riquezas porque lo aparta del Señor. Entonces dice Dios, ¿para qué se las voy a dar? Ellos no me van a buscar. Bueno y malo. Moisés entendía, es mejor sufrir, pero en la presencia del Señor, que estar en deleites. Y sabe que el pecado nos aparta de Dios. Por lo tanto, vamos a estar lejos de Dios. Eso lo entendió Moisés. Mire lo que dice en la siguiente parte es, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Ve, otra vez tiene que escoger y son dos cosas totalmente opuestas. Teniendo por mayores riquezas el vituperio. ¿Sabe qué es vituperio? Burla, crítica, menosprecio, humillación. Eso es, teniendo por mayores riquezas las críticas, la burla de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y ya le dije, él hubiera podido heredar muchísimo, pero prefirió el vituperio de Cristo. ¿Sabe por qué? Moisés entendía que el que se humilla
será exaltado, y el que se exalta será humillado. Y eso no va a suceder aquí en la tierra, va a suceder en el cielo. Y termino con lo último, porque tenía la mirada puesta en el galardón. La palabra mirada en hebreo, mire, interesantemente significa clavar la mirada. Un ancla. ¿Para qué sirve el ancla en los barcos? Bueno, mire, hermano Alejandro Sánchez, pero ¿para qué sirven las anclas en los barcos? Para firmeza, para que no se vayan. Bueno, esta mirada dice, mire, él tenía la mirada como un ancla. Dice, porque tenía la mirada puesta en el galardón. ¿Y sabe qué significa la palabra galardón? Galardón significa pago, sueldo, recompensa o salario. Y hermanos, va a haber un pago en la eternidad que se llama nuevos cielos, nueva tierra, nueva Jerusalén. ¿Qué pago quiere recibir usted? Voy a pedirle a los hermanos Pérez que suban, por favor. Vamos a orar. El Señor 2 veces dijo en Ageo, mediten en sus caminos. Y ahora quiero que mientras los hermanos nos ministran, meditemos nosotros en nuestros caminos. ¿Qué estamos haciendo de nuestra vida? No decide entregarse al Señor cuando ya es demasiado tarde. Por supuesto que el Señor lo va a recibir, pero usted habrá sufrido pérdida. El hombre que los domingos, porque sus posibilidades económicas se lo permitía, iba, venía y deshacía, cuando ya tenía cáncer dijo, ¿cómo quisiera tener más tiempo para ir a la iglesia? Ya no había tiempo. ¿Cómo quisiera tener más tiempo para orar? ¿Cómo quisiera tener más tiempo para leer su palabra? ¿Sabe qué pedía? Que uno le fuera a leer la Biblia. No espere hasta estar en ese lugar. Hoy todavía tenemos tiempo. Volvámonos al Señor. Amarás al Señor tu Dios con tu corazón, es una elección. Elija por el Señor. Y sabe que cuando uno elige se tiene que anotar. Elija por el Señor, número 1. Con toda tu alma, entréguele sus deseos al Señor. Mire, pues ya le dije, usted no vino aquí a complacerse. Usted no vino aquí a ser rico y famoso. Usted vino aquí a cumplir con el plan que Dios tiene diseñado para usted desde la eternidad pasada. Número 3, entréguele su mente, medite en la palabra. Y número 4, con todas sus fuerzas, con todas sus obras. De esas 4 cosas, solo 2 podemos hacer aquí en la iglesia hoy: arrepentirnos y entregarle nuestros deseos. Arrepintámonos entonces. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por el privilegio enorme que nos das de estar en tu casa, Señor. Este es tu día, Señor. Así es que lo menos que debemos hacer es estar en tu presencia, en tu casa el día de hoy. Señor, gracias por la vida que nos has regalado y gracias, Señor, por tu palabra que nos exhorta a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Señor, en primer lugar te pedimos perdón porque nosotros somos esas personas que estamos trayéndote sacrificios de lo que nos sobra, Señor. Te estamos trayendo, Señor, al altar lo cojo. Te estamos trayendo lo ciego, lo hurtado, Señor. Te estamos trayendo, Señor Jesús, lo que nos sobra, lo que no tiene valor para nosotros, entonces a ti sí te lo podemos dar. Te pedimos perdón por eso, Señor. Perdónanos, 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 perdónanos. Perdónanos, Señor. Tu pueblo Israel no te quiso, Señor. Ayúdanos a quererte. Ayúdanos a quererte porque ya no vas a levantar a otro pueblo. Ya nos levantaste a nosotros los gentiles, Señor, porque Israel no te quiso. Ayúdanos a quererte, Señor. Perdónanos. Porque como el profeta Ageo dijo, estamos corriendo para edificarnos casa, edificarnos nombre, edificarnos fortuna, pero no estamos interesados en edificarte casa a ti, Señor. No estamos orando, no estamos estudiando tu palabra, Señor. No estamos saciándonos de ti. Por eso es que el mundo todavía nos atrae y queremos llenar el vacío de nuestro corazón con dinero, con placeres. Perdón, Señor. Si para estar alegres tenemos que tomar una copa de vino, perdón, Señor. Perdón. 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 Perdón, Señor. Que tengamos que tener cosas externas para estar contentos. Si tu palabra debería ser suficiente para nosotros. Tu Santo Espíritu debería ser suficiente para nosotros. Perdón, Señor, perdón, perdón. Porque sí estamos edificándonos casa, Señor.
y te estamos dando lo peor que tenemos, Señor. Perdónanos, 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 Señor. Te rendimos nuestros deseos, Señor. Hoy elegimos por ti, ya que nos estás dando una oportunidad, ya que nos estás dando el privilegio de estar aquí en tu casa. Hoy elegimos por ti, Señor. Ayúdanos a que nuestra elección sea verdadera, que nuestra elección vaya acompañada de obras, que nuestra elección vaya acompañada, Señor Jesús, de actitudes correctas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, con todo el corazón te lo pedimos, ayúdanos. Te rendimos nuestra alma, te rendimos nuestros deseos. Todo lo que hemos querido ser y hacer, Señor, te lo rendimos hoy. Hoy te rendimos, Señor, esos planes que teníamos. Si son tuyos, que se cumplan, y si no son tuyos, ¿para qué los queremos, Señor? No nos dejes hacer algo que no provenga de ti. No nos dejes tener éxito en algo que tú no querías, Señor. No nos dejes, Señor Jesús, alcanzar un lugar preeminente si esa no era tu voluntad, porque no hemos venido para agradarnos, hemos venido para agradarte a ti. Santificado sea tu nombre, Señor. Señor, lo único que podemos hacer hoy es elegir por ti, y elegimos por ti, Señor. Elegimos por ti, y ayúdanos a que nuestra elección sea verdadera. Santificado sea tu nombre. Te amamos, Señor. Sí, te amamos, Señor. No como tú te lo mereces, no como debieras, pero algo te amamos, Señor. Y hoy te entregamos nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra voluntad. Haz de nosotros como bien te parezca. Santificado sea tu nombre. Pongámonos en pie, hermanos, y cantemos con todo el corazón. Que este canto sea una oración en nosotros.